Bienvenidos de nuevo, siempre apóyennos para que podamos traer más historias intrigantes, denle like y sigan nuestra aventura. Ahora, acompáñenme mientras revisamos la nueva parte de esta odisea, llena de sueños desbordantes y gritos de aliento. Sí, la desesperación se siente en el aire. Sin embargo, nadie se atrevía a aconsejar o murmurar, pues al mirar al demonio, se sintieron pequeños. Si hubiéramos venido aquí con mi grupo, todo habría sido mucho más fácil. Juan, con voz grave, continuó: no podemos hacer nada, al menos debemos felicitarnos por haber llegado hasta aquí. Antes de que el demonio lograra escapar del portal espiritual, los miembros del equipo Gang Gu, impulsados por la determinación, gritaron al unísono: lo detendremos aquí. Hien Mo, con arrogancia, giró su espada con gracia, comparando humorísticamente entre Eco Euro y el demonio. ¿Quién sería más fuerte?, se preguntó. En medio del caos, todos adoptaron una postura defensiva, listos para la batalla. Kangoo, con una actitud furtiva y temerosa, parecía atrapado en su propio miedo. Mientras tanto, Orión mostraba signos de agotamiento, inmóvil como una estatua, hasta que un grito lo sacó de su trance. Oh, inmortal, deja que esos humanos vean tu poder. El demonio Enmo, con una mirada burlona, respondió: ¿qué es lo que tanto apresuran? Yo ya planeaba hacerlo. Al decir esto, mostró sus afilados colmillos mientras dirigía su mirada despectiva hacia los humanos. Enmo también devolvió la mirada, como si tuviera compañeros que lo protegieran. Porque debería temer, pensó Orión, observando a esos mortales con desprecio. Sus alas batían furiosas mientras gritaba. No son dignos de enfrentarse a mí, exclamó. ¿Acaso no hay nadie más fuerte de verdad? ¿No hay mejores candidatos? En medio de su ira, Orión se detuvo abruptamente, pues algo extraño llamó su atención: un joven de cabello negro, con la mirada baja. ¿Quién era ese individuo? El demonio lo observó con ojos muy abiertos, preguntándose por qué el extraño lo miraba con tanto interés. Con su mente llena de confusión, el demonio Orange, de la séptima capa del inframundo, se enfrentó a la incredulidad. Ese hecho causó que todo el equipo de Kangoo lo mirara con asombro. El joven de cabello negro, por su parte, estaba empapado en sudor, esforzándose por no mirar a Orión. Maldita sea, ¿por qué no invocaron a otra criatura en lugar de un demonio real en ese instante? Deseó no ser el común y corriente Kangoo, o incluso anhelar perder la memoria para poder huir de esa situación. Los fanáticos aún recordaban a Hong. En las profundidades del inframundo, el 9º nivel era el más temido, donde residía el Señor de los Infiernos. En su oscuro castillo, el Rey Demonio había derrotado a los grandes señores, aquellos que habían dominado a todas las criaturas del abismo, conocidos como los Cazadores Supremos, el Eterno Soberano. Y aquel que ocupaba con orgullo su trono, vestido con una imponente armadura, no era otro que el Rey Demonio. Era el pasado glorioso que el joven de cabello negro intentaba desesperadamente ocultar. Anhelaba un combate contra un rival formidable, pero el hecho de que fuera el Rey Demonio lo abrumaba más de lo que podía soportar. La actitud de Orión cambió drásticamente, girando 360 grados, mirándolo con terror. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? Las palabras salían de su boca mientras los fluidos brotaban de su nariz y su boca. Orión estaba realmente en shock, olvidando por completo su imagen. Kangoo ha vivido 100.000 años sin haber conocido un temor como el que siente ahora. Se dio la vuelta y alzó la mano para cubrirse del resplandor del sol, pero aquel demonio lo reconoció de inmediato, quedándose paralizado, tartamudeando: ¿qué es esto, joven? ¿Acaso sabes cuántos demonios han aparecido? Tú conoces mi nombre, ¿verdad? Al ver a Oryx plantado como un árbol, su cuerpo temblaba como si sufriera de Parkinson. El joven, confuso, titubeó antes de preguntar: discúlpame, oh gran Oryx. El demonio, sorprendido por el llamado, se sacudió y se volvió, apretando los dientes y gritando hacia el joven: ¿eres tú? Hazme regresar de inmediato. ¿Qué está ocurriendo? El joven, atónito, no entendía por qué se le exigía regresar sin haber hecho nada. Oryx no esperó a que el joven se explicara y se lanzó hacia él, atrapándolo con ambas manos, moviéndolo de un lado a otro como si fuera un talismán en un templo, y gritó con vehemencia: no quiero pelear con esa criatura, debo regresar al infierno, cancelar la invocación y volver a mi lugar de origen, rápido. El joven, sacudido hasta los huesos, escuchó que Oryx deseaba regresar, pero se atrevió a protestar: no puedes volver, pero no te preocupes. El gran Oryx dice, y luego dirigió su mirada hacia el pequeño grupo de Kangoo, burlándose: esos son solo humanos débiles. Oryx no podía comprender qué pasaba con este joven. Su cuerpo temblaba sin cesar mientras murmuraba: humanos débiles. El demonio, reuniendo valor, miró de nuevo hacia Kangoo: así que son realmente tan débiles. Esta vez, Oryx pareció perder la paciencia y gritó: tú, idiota, no tienes idea de con quién estás tratando. Si no ruyes como un tigre, crees que es un simple gato. Al ver a Oryx gritar con tal furia, el joven no tuvo tiempo de limpiarse la cara.
El equipo comenzó a murmurar entre sí: ¿qué sucede? El demonio está discutiendo con aquel joven, deberíamos aprovechar esta oportunidad para atacar. Kang Wu dio un paso al frente y, alzando la voz, dijo: no, dejemos que yo me encargue. Con la espada en mano, su confianza era palpable, pero todos quedaron desconcertados. Kang Wu explicó de manera somera que el demonio parecía haberlo confundido con alguien más. Esa excusa tan ridícula dejó al capitán estupefacto, pero aún así permitió que avanzara. Oryx, atormentando al joven, deseaba regresar a casa cuando de repente sintió un poder que lo sacudió, haciéndolo sudar frío. Resultó ser Kang Wu, quien se acercaba lentamente, preguntando con frialdad: ¿eres Oryx? El demonio, temblando, se dio la vuelta al instante, encontrándose con la mirada gélida de un rey demonio. Con solemnidad, dijo: te ordeno que solo uses el pensamiento para comunicarte conmigo, para que los demás no escuchen. Un creciente pánico inundó al demonio mientras apartaba al joven y, volviéndose con respeto, respondió: sí, soy Orión, el demonio del séptimo círculo del infierno. ¿Por qué está usted aquí, gran señor? Al ver al demonio actuar con tal deferencia, el joven no pudo evitar sonreír, sintiéndose tranquilo. La mayor parte de su poder ha sido sellado. Sin embargo, si este individuo tiembla así, será fácil de manejar. Justo después, su semblante se tornó frío y severo, como si reprochara a quien había interrumpido sus planes. El demonio, aturdido, se inclinó con ansiedad, preguntando: ¿cuál es su plan? Si se va a actuar, debe hacerse hasta el final. De repente, estalló, apretando los dientes y gruñendo: no te atrevas a cuestionarme. Tras su reprimenda, el actor aficionado, sintiéndose incómodo, se dio cuenta de que no había plan alguno, pero debía aparentar que sí. Lamentablemente, Oryx, tan ingenuo, se disculpó repetidamente, sintiendo que había engañado al demonio con éxito. Kang Wu frunció el ceño, hablando con gravedad: tu aparición repentina ha complicado las cosas, pero te daré la oportunidad de enmendar tus errores. El demonio, emocionado hasta las lágrimas, asintió con fervor: seguiré todas sus órdenes, oh rey demonio. El actor aficionado, sonriendo con una siniestra alegría, exclamó: así es, si sigues mis órdenes, te aceptaré como mi leal sirviente. Oryx, radiante de felicidad, sonrió de oreja a oreja, sus ojos brillando como láseres rojos. De ser un simple aficionado, ahora se convertía en el leal sirviente del rey demonio que había derrotado a las 7 maravillas. En su mente, se dibujó la imagen imponente del demonio, un ser temible y su más cercano aliado en el inframundo, poseedor de una fuerza sobrehumana y cuernos alargados que se retorcían hacia el cielo. La codicia de miles de demonios por su poder era palpable. Era un honor supremo, pero no se detuvo ahí. Oryx también imaginó una existencia más allá del universo. Si se convertía en uno de los leales de Kang Wu, podría recibir una porción del poder del rey demonio. Al pensar en ese futuro deslumbrante, Oryx se arrodilló ante Kang Wu, suplicando con fervor. Por favor, ordéname, dijo el joven, señalando su corazón: Osuke, derrota a esos ingratos sin usar tus armas, quiero ver si eres lo suficientemente fuerte. Sin dudar, Oryx arrojó su amada guadaña a un lado, lleno de determinación: cumpliré con mi deber. Kang Wu, al ver su entusiasmo, no pudo evitar sonreír, era tan crédulo. Por otro lado, Joan, confundida, se preguntaba por qué el demonio actuaba de manera tan extraña. ¿Qué había hecho Kang Wu? No estaba completamente segura, pero según su juicio como capitana. Sin duda, esta es la oportunidad perfecta para nosotros. La espada en sus manos brilló intensamente. La fuerza del viento dorado se desató a su alrededor mientras lanzaba su técnica, viento del sur. El poder del viento rugió a sus pies, arrojándola hacia adelante. Joan frunció el ceño, mirando al demonio del inframundo, mientras Oryx observaba a la figura humana ante él. Gruñendo con desdén, procedió a prepararse para el combate en el mismo instante. Ignorando al demonio que mostraba sus colmillos y garras en un intento de intimidarlo, se lanzó hacia él, empuñando su espada con la fuerza del viento, cortando con determinación al demonio que lo amenazaba. Oryx, por la traición de Kuong, recibió un golpe brutal en su dolorido hombro. Un grito desgarrador escapó de sus labios. Sus ojos centelleaban con ferocidad, y la ira crecía en su interior, llevándolo al borde de la locura. Agitando sus manos, golpeaba sin rumbo, lanzando insultos a esos seres despreciables. La magia que emanaba de él hacía que todos retrocedieran, preparándose para la batalla. La impulsiva Eun-do, incapaz de contener su malestar, apretó con fuerza la larga cadena, fulminando con la mirada mientras gritaba: ¿a quién te refieres con insecto? Al concluir su frase, desató su cadena de sangre, que voló velozmente hacia el demonio, pero no se detuvo ahí, giró y lanzó otra ofensiva de cadena de sangre hacia él.
La combinación de esas cadenas sorprendió a Oryx, que se vio envuelto en un torbellino de terror en un abrir y cerrar de ojos, quedó atrapado, y pronto su cuerpo fue cubierto por la cadena de sangre que lo aprisionaba, desgarrando su carne y provocando un grito desgarrador que resonó en la oscuridad. Oryx no se atrevió a atacar de nuevo, solo se limitó a mirar con furia, murmurando para sí mismo: malditos humanos, son más fuertes de lo que parecen. Aunque pensaba que podría haberla derrotado de no estar desarmado, comprendía que esta era la prueba que el rey demonio le había impuesto para poner a prueba su determinación. Gritando con todo su ser, luchaba con desesperación para romper las cadenas de sangre que lo aprisionaban. Yeondo se sorprendió al ver que cada miembro del equipo que luchaba en solitario contra el demonio no lograba obtener resultados significativos. Entonces, la astuta Joa decidió avanzar y atacar desde la izquierda, en perfecta sincronía con su hermana, mientras que el líder del equipo, Banton Yemo, se encargaba de atacar por la derecha con su espada. La danza de las espadas del equipo Le se convirtió en un espectáculo formidable. El líder, con precisión letal, cortaba al demonio de pies a cabeza, dejando sobre su piel innumerables heridas que brotaron chorros de sangre, acompañados de sus gritos desgarradores. Exhausto, Oryx se arrodilló, quejándose de su frustración: ¿acaso me he vuelto tan dependiente de mi guadaña que sin arma no puedo luchar con dignidad? Pero todo eso palidecía ante el pensamiento inquietante de que el rey demonio había descubierto su debilidad. En ese instante, el temido rey, a quien veneraba, avanzaba hacia él con su guadaña en mano. Oryx sintió un escalofrío recorrer su espalda y, al mirar atrás, se encontró con Kang Wu, parado en la penumbra. Con su guadaña en mano, el corazón de Oryx se agitó de emoción. Si no puede ser que el rey esté de brazos cruzados mientras un humano trivial lo desafía. Su esperanza ardía, imaginando que el rey le transferiría su poder a la guadaña y se lo entregaría. En su mente, la visión de tal destino florecía. Con determinación, el demonio se prometió usar ese poder para acabar con los humanos. Sin embargo, para su sorpresa, Kang Wu no dudó. Blandiendo su guadaña, asestó un golpe mortal que atravesó al demonio, provocando que éste escupiera sangre al instante. La rapidez de los eventos dejó a Oryx en estado de shock. Realmente no entendía lo que sucedía. ¿Por qué el rey demonio a quien veneraba podía golpearlo con tal furia? El golpe final de Kang Wu pareció extenderse por la eternidad. En el último instante, antes de ser partido en dos, el demonio sintió una conexión mental. No me odies, porque aquellos que creen en ilusiones son los verdaderos engañados. Todo es culpa de ese ser. Con una mirada helada, esbozó una sonrisa de satisfacción. La batalla contra el demonio del inframundo ha llegado a su fin. Luego, una serie de mensajes del sistema emergió, congratulándote por haber derrotado a Oryx, el demonio proveniente del séptimo círculo del infierno. Has alcanzado el primer lugar en la tabla de contribuciones y recibirás un premio adicional por ser quien asestó el golpe final. Tu nivel ha alcanzado el máximo. Basado en el límite de experiencia, los puntos adicionales se acumularán en un lugar remoto a través de una esfera mágica. El cardenal ha estado observando todo el proceso, mientras la densa máscara de Mid dejaba escapar un eco de su voz. Su voz resonaba con furia. Kang Wu, desde este lado, el sistema no cesa de notificar los puntos de experiencia que se acumulan son incesantes. Aliviado, el joven suspiró, lamentándose. Pensaba que sería sencillo cazar demonios en el séptimo círculo del infierno, así que puse mis expectativas un poco altas, pero parece que aún no es suficiente para alcanzar el nivel 60. Hwaeon, que había llegado corriendo tras él, no pudo contener su curiosidad y preguntó en voz alta: Kang Wu, ¿qué ha sucedido? ¿Dónde está el demonio? Con calma, él bajó la mirada y confirmó: está muerto. El proceso no es lo importante. Siempre que el resultado sea positivo, está bien, aunque en su interior sintió una pena silenciosa. Dejar el cadáver sería un desperdicio. Kang Wu ocultó su mano izquierda tras su espalda, concentrándose para canalizar un poder mágico verde y negro que comenzaba a expandirse con devoradora avaricia. En un instante, antes de que ellos pudieran darse cuenta, el resplandor verde y negro se desató. Se precipitó, envolviendo el cadáver del demonio y absorbiendo toda la energía mágica de su cuerpo. Cuando Onzo se dio cuenta, el cadáver del demonio ya había desaparecido sin dejar rastro. El sistema anunció: tu índice de poder demoníaco ha aumentado en 3 puntos. Solo 3, qué tacaño. El rey demonio relamió sus labios con ansia y luego se desanimó. Así que, mientras más alto sea el índice, más difícil es acumular puntos. Bueno, supongo que esto está bien. Su mirada se endureció. Para alguien con su conocimiento y experiencia, Kang Wu poseía suficientes datos para hacer deducciones.
Después de la sexta vez que despertó, el sello de las 100.000 esferas demoníacas había debilitado, los índices no habían aumentado mucho, pero la esencia demoníaca que emanaba de ellas había cambiado tanto en calidad como en cantidad. Al observar cómo el cuerpo del demonio se desvanecía lentamente, Kang Wu, haciéndose el desentendido, exclamó: vaya, qué extraño. Entonces, después de morir, el cadáver del demonio desaparece. Su pregunta dejó a todo el equipo en silencio por un momento. ¿Quién era el que sabía todo para preguntar eso? El capitán de cabello dorado aprovechó para agarrar a su compañero calvo y le preguntó: oye, HWAEON, ¿ese es el demonio de la máscara roja que necesitamos encontrar? A lo que, con su aguda observación, HWAEON respondió: no, él solo es un subordinado. Al escuchar la respuesta de HWAEON, el capitán suspiró y bajó la mirada, lamentando así que ese tipo aún no se ha mostrado, mirando hacia su cabeza afeitada, adornada con un tatuaje de ave. HWAEON se sintió inquieto y le dio un golpecito, burlándose: no puedo evitar querer deshacerme de tipos como este, de inmediato. El tipo, que parecía un aguijón ardiente como si hubiera comido chile, no podía hacer nada, seguía siendo agarrado del cuello y maldecido como si fuera basura. Espera, aquí no tenemos el control estricto de Seúl, tenemos muchas maneras de hacerte confesar. El tipo estaba tan furioso que casi se le escapó un insulto en el siguiente segundo. La expresión de Himo se tornó helada, sus ojos fulguraban mientras se acercaba al oído del otro. Eres un maldito, ten cuidado con lo que dices. Cada vez que pienso en lo que has hecho a mis subordinados, ganas de aplastarte me invaden. En medio de esta intensa escena, la bella hermana Joa intervino: Capitán Himo, entiendo lo que sientes. Pero hay algo que debo decirle para asegurarme de que confiese. Al oír a su crush, él cambió instantáneamente a un modo vergonzoso y asintió con rapidez. El tipo, que estaba siendo arrastrado como un perro, se dio cuenta de que lo estaban preparando para ser sacado de este lugar, pero no se atrevió a abrir la boca. Solo se atrevió a murmurar: maldita sea, este tipo es demasiado odioso. En sus ojos, la rabia se reflejaba con un fulgor intenso. Su rostro, retorcido por la ira, parecía a punto de desmoronarse. Apretó los dientes con fuerza. Si esa estúpida criatura no hubiera perdido el control de repente, no habría sido posible que un grupo de bajo nivel como este lo atrapara. En su mente, una intensa ansia comenzó a surgir. Pensó: si tan solo tuviera el poder de ese demonio, todo sería diferente. Al pensar en esto, el tipo se estremeció, su cuerpo se tensó, y las venas de su frente comenzaron a resaltar. Kang Wu, que había estado observando, notó algo extraño, y cuando vio la energía demoníaca azul y púrpura elevarse, se alarmó. Atrás, gritó, su voz resonando con urgencia. Parece que no podremos interrogar a ese tipo. El capitán de cabello dorado se sobresaltó, abriendo la boca en una expresión de sorpresa al ver que el tipo se había encogido, empapado en sangre. Con seriedad, explicó que había estado expuesto a demasiado poder demoníaco y estaba comenzando a transformarse en una bestia. Apenas terminó de hablar, el tipo levantó la cabeza, mostrando unos cuernos recién brotados y unos dientes afilados, gritando debido al dolor de la transformación que lo consumía. Déjame manejarlo, dijo OHN, mientras activaba su cadena de sangre y se lanzaba hacia el demonio. La cadena se apretó firmemente como un lazo que solo dejaba su garganta libre para gritar. Eun, satisfecho, concentró su poder y apretó aún más la cadena, disfrutando de la forma en que el demonio era elevado y bajado como si fuera un balón. Finalmente, el juego llegó a su fin. Con un aterrizaje brutal contra las rocas frente a él, el polvo se levantó en una tormenta. Cuando la nube de polvo comenzó a disiparse, el demonio que había estado allí unos momentos antes ahora solo era un trapo rasgado. Kang Wu, al ver el desastre ante sí, frunció el ceño, molesta, y murmuró: maldita sea. Luego, levantó la mano para quitarse la capucha que ocultaba su rostro y dejó escapar un suspiro. ¿Cuándo podremos capturar a su líder?, preguntó Kang Wu, escuchando en silencio mientras ella se desahogaba. Debería haberme contenido y mantenerlo vivo para interrogarlo, pero me dejé llevar por la ira. ¿A quién le importa? La frase cortante hizo que el corazón herido de ella se detuviera un instante. Levantó sus ojos brillantes hacia Kang Wu, un joven perspicaz que comenzó a hablar con dulzura, asegurándole que todo iba bien, que no debía preocuparse, que vendrían más oportunidades para atrapar a esos malhechores. Dicho esto, se volvió y se apresuró a abrir el sistema para revisar su información. Necesitaba comprobar el estado de su ser. La pequeña maldijo para sus adentros, reconociendo que él era un arrogante, aunque la calidez que había sentido antes todavía la envolvía. No era más que su orgullo lo que la impedía admitirlo.
Tan pronto como los resultados aparecieron, él se quedó boquiabierto, preguntándose qué era aquello. Sistema de notificación: estás en el camino hacia el poder supremo. Este es el primer paso para convertirte en un dios demoníaco. La condición final ha sido revelada. Necesitas cumplir con 3 requisitos para crear un cristal demoníaco de un tamaño determinado en un lugar distante. El cardenal, con la barbilla apoyada en su mano, observaba atentamente el livestream en la esfera mágica. De repente, se le erizó el cabello al escuchar a sus seguidores informar que el ritual de invocación había sido exitoso. ¡Felicidades, cardenal!, exclamaron emocionados. Gracias a esto, nuestra secta demoníaca ha recibido asistencia. Ahora podemos llevar a cabo nuestro plan. Aunque la noticia del avance del plan le resultaba favorable, en su interior el cardenal se sentía inquieto, repitiéndose que no había razón para alegrarse. Se inclinó, reflexionando. ¿Quién podría haber imaginado que el demonio invocado sería tan fácil de derrotar? Pero dejemos eso de lado. El cardenal continuó preguntando. ¿De qué manera planean ayudarnos? El subordinado, orgulloso, respondió: por supuesto, con cristales demoníacos. La cantidad que recibiremos no solo será suficiente para llevar a cabo el plan, sino que también puede hacerle aún más poderoso. Al escuchar esto, el cardenal se sumió en una profunda reflexión. Hemos logrado invocar con éxito, así que ellos son más generosos en su ayuda. Sin embargo, este método de apoyo sigue siendo el mismo de antes. Detrás de la máscara roja de aquel ser, persiste una pregunta sin respuesta: ¿cómo es que ese demonio fue derrotado tan fácilmente? Baek Kang-hyun frunció el ceño, sumido en un mar de pensamientos, tratando de desentrañar si todo esto se debía al miserable golpe final. Oh, Kang-woo, el verdadero maestro de todos estos males, eres tú, ¿verdad? Kang-hyun comenzó a enlazar los eventos, buscando conexiones. Se suponía que la flor de la rosa roja debía ser la más poderosa, pero tan pronto como el demonio vio a Oh Kang, comenzó a comportarse de manera extraña. En sus ojos, él parecía un niño ajeno a la realidad. Mientras reflexionaba, un subordinado lo interrumpió: cardenal. Tengo una noticia más que informar. Un secreto que ha llegado: los Ranger en el mundo, específicamente los Furimotori Omer, comenzarán a actuar con la ayuda del gobierno japonés. Al escuchar esto, una chispa de terror iluminó los ojos de Kang-hyun, quien se quedó paralizado unos segundos. Su subordinado, al notar su estado, lo llamó confundido: cardenal. En un instante, el cuerpo de aquel hombre fue golpeado, salpicado como si estuviera bañado en salsa, mientras la furia del líder religioso desataba un caos que hizo que los demás retrocedieran con miedo. Big Kang-hyun, como un demonio desatado, gritaba con toda su fuerza: ¿cómo te atreves a hablar con tanta calma? Parece que ustedes creen que el cristal demoníaco ha sido robado, y que la criatura que convocamos ha sido aplastada como un insecto. Enfrentarse a Fujimotori Omer no es algo que les concierna a ustedes, ¿verdad? Los jóvenes, aterrorizados, balbuceaban: nosotros no tenemos el valor, señor Kang-hyun. De repente, su actitud cambió por completo. Se levantó con seriedad y declaró: cancelaremos todos los planes actuales y adoptaremos un nuevo enfoque. Sus palabras hicieron que uno de los presentes, visiblemente preocupado, exclamara: señor cardenal, ¿a qué nuevo enfoque se refiere? La multitud comenzó a murmurar, alarmada: esto hará que el mundo se convierta en nuestro enemigo. Kang-hyun se acercó rápidamente, agarró al hombre por el cuello y con una mirada helada como la de la muerte, le preguntó: ¿crees que no sé de qué hablas? El hombre temblaba como una hoja seca, y los soldados detrás de él se erizaban de terror, paralizados al escuchar sus palabras. No me obligues a repetirlo. Debes encargarte de lo que necesitamos y preparar lo necesario para el evento en GAICD dentro de unos días, en la estación de metro Izu. En medio de la multitud que se apresuraba, un joven de cabello castaño, cansado tras unas agotadoras clases de estadística, caminaba distraído y, de repente, sus ojos se posaron en algo extraño. Pensó que su agotamiento le había jugado una mala pasada. Sin embargo, tras parpadear repetidamente, se quedó inmóvil, boquiabierto, balbuceando: eso. Es una puerta. Días después del incidente en Apoeng, Tang-gu se encontraba en casa, disfrutando de una paz que le resultaba aburrida, o tal vez deseando animar un poco el ambiente, así que decidió jugar a la montaña rusa artificial con Aeona. Ella reía alegremente, en contraste con su propio malestar. Su interior se debatía entre la paz y el deseo de romper con la monotonía de su vida. Finalmente, para alterar esa rutina aburrida, decidió salir a conducir con Sio a recolectar 10 cristales. Tras el incidente en Poeng, no había rastro alguno de aquellos demonios de la secta mencionada. Justo en ese momento, Chon Ji-oh, quien había llamado, estaba sentado en silencio.
Sehul, de repente, se quedó boquiabierto, mirando sorprendido un anuncio en la pantalla frente a él y, atónito, se volvió hacia su amigo. Oye, el joven, aunque incómodo, desvió la mirada para preguntar qué sucede. Sehul, fuera de sí, le informó que había aparecido una ventana del sistema, y al escuchar, su corazón dio un vuelco, casi perdió el control del auto. Kang-go preguntó, ansioso de qué está hablando. Pero esperen, primero detengamos esto. Presionó el botón para contestar a Eunio, y al instante fue recibido por un torrente de preguntas y una interfaz furiosa que parecía a punto de explotar. ¿Por qué no contestaste? Hay una puerta que ha aparecido en el medio de la estación Izu. Un lugar donde se concentra mucha población. La escena allí era un caos total. Numerosas criaturas demoníacas surgían a través de la puerta, persiguiendo a los humanos, quienes huían despavoridos. Varios edificios ya habían estallado, llamas intensas ascendían hacia el cielo, y los poderosos pies de alguien habían aterrizado cerca de donde la madre y el hijo de Kia corrían con desesperación, pidiendo ayuda. Oh, el destino cruel. La pequeña criatura tropezó y cayó de cara contra el suelo. El corazón de su madre, lleno de pánico, se volvió hacia ella mientras gritaba Hayan. Solo un paso más y el horror de las sombras ya se acercaba. Ante esa escena, su madre se quedó sin palabras, su rostro desprovisto de color, como si el aliento de la vida la hubiera abandonado. Porque seguir corriendo es mejor esperar la muerte aquí. Pero, en ese oscuro momento, Sio, el elegido de la misión, llegó justo a tiempo para desmembrar a los demonios que se abalanzaban sobre ellos. Con la voz retumbante, ordenó a madre e hijo: escóndanse detrás de mí y concentren su energía hacia el frente. Sus labios estaban apretados, llenos de un significado profundo. Mientras la puerta se abría, el ambiente estaba cargado de una inquietante tensión al observar a la criatura con manchas rojas que se acercaba. Todos habían sido transformados en monstruos. La esencia maligna emanaba de la grieta, y al pronunciar estas palabras, él blandió su espada, cortando de un golpe la tristeza que lo envolvía. La multitud a su alrededor estalló en júbilo, vitoreando: es un Ranger, estamos salvados. Sin embargo, al enfrentarse por primera vez a estas horrendas criaturas, su mano temblaba como si el miedo quisiera reclamarlo. El joven apretó los dientes, sumido en pensamientos oscuros. Eran seres humanos como nosotros. En ese instante, su mirada vaciló, y una voz severa resonó en su mente: Kim Sehun, escucha. Acompañada de la mirada implacable de Kang-gu, la advertencia se hizo eco en su interior: cuando alguien se convierte en un demonio, ya no queda nada de su humanidad. Solo cuando una parte de su ser muere, los demonios pueden actuar, y una vez que un ser humano se transforma en monstruo, jamás podrá regresar. ¿Lo entiendes? Debes verlos como zombies, o como cuerpos sin vida. Su mentor había sido claro en sus instrucciones. Si deseas salvar a los que aún viven, no hay tiempo que perder. Sehun apretó los dientes, respondiendo con firmeza: entendido, hermano. Reajustó su espíritu, aferrándose a su espada, listo para combatir. Comenzó su ataque con un salto hacia lo alto, esquivando a la multitud de demonios que se lanzaban hacia él, llenos de un hambre insaciable. De repente, Sehun se detuvo por un instante, sorprendido, mientras el sistema le notificaba que había comenzado una misión especial: elimina 2789 monstruos y destruye los fragmentos de la grieta. En su mano, solo había un registro inicial. La recompensa sería experiencia especial, y si se unía a un equipo, los puntos se compartirían. ¿Por los cielos hay 2789 de esos demonios?, se preguntó, mientras el monstruo que había partido en dos no era más que un pequeño obstáculo en el camino. El número de humanos que se habían convertido en monstruos ya superaba los 3000, con determinación, apretó su espada, listo para enfrentar a esos seres horrendos, mientras gritaban y se retorcían, intentando recuperar su coraje en medio del caos. Aunque el destino final de esos demonios estaba sellado, desmoronándose en un charco de desgracia, su número era abrumador, como una plaga de mosquitos listos para devorarle. Tras eliminar a unos pocos, Sio pudo afirmar con confianza que, afortunadamente, no eran demasiado fuertes. Probablemente eran los de nivel más bajo. Con esa certeza, apretó los labios y decidió que iba a luchar con todo su ser contra esa despreciable horda. Con ambas manos levantando su espada hacia adelante, se preparó para el combate, concentrando toda su energía. Al invocar la técnica Viento Dragón, desató un torrente de poder azul profundo, como el océano, que fluyó dentro de él, arremolinándose en un instante especial. Con susurra entre dientes, con los labios apretados, decidió jugarse el todo por el todo contra ese grupo odioso. Con ambas manos, levantó su espada y la llevó al frente, adoptando una postura firme. Toda su energía se concentró en la técnica Van Long, invocando una corriente de poder azul intenso, como el color del océano, que se desbordó en su interior, rugiendo en ese instante tan singular.
Sio, como si se convirtiera en un héroe salvador, se movía con agilidad, su espada relucía, atravesando a los demonios frente a él con una rapidez asombrosa. Demasiado peligroso, los demonios caen como frutas maduras, uno tras otro, en un desplome desgarrador en cuestión de minutos. Sehul ha concluido su danza con la espada, habiendo derrotado a un grupo de monstruos feroces. Sin embargo, en lugar de alegría, se dibuja en su rostro una profunda preocupación. Su mente le grita que debe moverse más rápido porque justo cuando los demonios caen, otro grupo se lanza hacia él. Debe apresurarse, aún más rápido, mientras los ciudadanos rescatados, sin temor, se lanzan a la calle. Los vítores que resuenan a su alrededor avivan la determinación de Sehul, no puede decepcionarlos. Un mensaje del sistema aparece: felicidades, has entrado en un estado de trascendencia. Has adquirido una habilidad especial de fusión entre espada y ser. Los requisitos para la transformación completa están cumplidos, el héroe ha acabado con los demonios. Mirando la notificación mientras jadea, siente un escalofrío. Desde la grieta mágica a lo lejos, los monstruos avanzan con fiereza, y su número no deja de aumentar. Solo, no puede enfrentarlos a todos. Se reprocha a sí mismo, cuando una voz familiar suena a su lado. Sehul es Sio, quien lo llama con insistencia. Gracias al cielo, todo su equipo, incluyendo a Teso, MB y Seiya, ha llegado. El joven, lleno de alegría, descubre que otros dos conocidos, Anjoa y Eondo, también han llegado. Sio, dice, parpadeando varias veces, ¿cómo llegaron todos tan rápido? Todos sonríen y responden: Aeona nos ayudó. La mencionada, al ser nombrada, se sonroja y se queda en silencio, no parece en absoluto una dragona lista para la batalla. Eondo, impetuoso, avanza y llama a Sehul, con su temperamento ardiente, grita: oh, ¿dónde está Kangwu? Sehul, titubeando, baja la mirada, incapaz de mirar directo a los ojos. Kangwu ya está en la grieta. En la otra parte, junto a la grieta mágica, un joven con una camisa colorida y pantalones a rayas, conocido por todos, está de pie entre un mar de cadáveres. Al escuchar el ruido, Kang Hyun se da la vuelta, y al ver a Kangwu acercarse, cambia a un tono amigable: llegaste justo después de enterarte, Como puedes ver, la cantidad de muertos es abrumadora, dice, ignorando las formalidades, dándole la espalda al joven de cabello blanco. Lo que realmente importa es el cadáver cercano. Tras observar detenidamente, confirma que Jimmy Nug ha dejado este mundo. Kang Hyun continúa hablando sin parar. De todos modos, es bueno encontrarte aquí. Sus ojos, fríos como el hielo, se posan en Kangwu, y con un tono imperativo, ordena: primero, elimina a esos monstruos. Después, ocupémonos de los cuerpos. Kangwu se lanza hacia adelante, como un rayo, y golpea al joven de cabello blanco con su espada, pero no logra causarle daño. La mirada de Kang Hyun ha cambiado por completo con frialdad. Pregunta: ¿te diste cuenta desde cuándo? Kangwu recuerda que, justo al llegar a la estación, él había dicho en voz alta: tengo cosas más importantes que hacer, mientras que Sehul se dirigía a cumplir su misión, al ver a su senior tan feroz. Sehul, temiendo las consecuencias, apenas se atreve a preguntar más. Titubeando, responde que lo ha entendido. Con rapidez, se da la vuelta y observa cómo Sio, valiente y solitario, se lanza a enfrentar el peligro. En el corazón de Kangwu, un torbellino de emociones lo invade. Será preocupación sin duda. Hong ha avanzado mucho y ha alcanzado niveles altos, pero ¿cómo pudo desentenderse de todo este caos? Sin perder tiempo, Kangwu salta ágilmente a un poste de luz, buscando una mejor perspectiva. Sus ojos se posan sobre los cuerpos sin vida esparcidos por la calle. El joven, enfurecido, maldice a aquel maldito del culto oscuro que orquesta toda esta tragedia. Siente que debe estar cerca, la cantidad de muertes es abrumadora. No puede permitir que se desperdicie tal cantidad de poder oscuro. Con los ojos cerrados, Kangwu se concentra, convencido de que encontrará a esos villanos. Invoca su habilidad, el poder de la voluntad. Busca con desesperación, pero el culto no está al este, tampoco al oeste. Su mirada se desplaza hacia el norte y el sur, sin hallar pistas. Sin embargo, algo llama su atención. De repente, observa a un joven que corre velozmente, blandiendo su corta espada con destreza. Es Tremina y Og de Onigi. La energía de combate que emana es notable. Kangwu se siente confundido. ¿Cómo pudo llegar tan rápido? No habíamos revelado nada. Suspira, reconociendo la impresionante red de información que posee. Kangwu lo observa atentamente. Aunque le cuesta admitirlo, no ha podido seguir el rastro del culto oscuro, mientras que ese joven parece tener una misión, moviéndose furtivamente como si siguiera a alguien. Esta actitud despierta sus sospechas.
Tal vez el joven sabe hacia dónde debe dirigirse, posee información sobre el responsable de todo este horror, tal vez debería seguirlo. Mientras tanto, Minogue se afana por alcanzarlo, sintiendo que se queda sin aliento en su corazón, espera que el dispositivo que colocó en el joven esté apuntando en la dirección correcta. Así, el rastro lo lleva a una puerta peculiar. Al acercarse, se da cuenta de que efectivamente el objetivo que busca está ahí, oculto tras un automóvil. Sus ojos se abren con incredulidad. Lo que presencia es un acto inhumano del cruel líder del culto. El hombre, condenado, es devorado por la magia oscura, gritando en agonía mientras sufre en el aire. Cuando su cuerpo se rinde, es desechado sin piedad. Minogue se siente consumir por la ira, apretando los dientes con rabia. ¿Acaso va a exterminarlos a todos? Ante Baek Kang-hyun, no dice nada más, permanece en silencio. En su mente, una voz resuena: te estaba esperando. Has estado siguiendo mis pasos, pretendiendo ser mi amigo. Kang-hyun, rodeado de poder oscuro, se vuelve con una sonrisa sombría y amistosa, revelando que desde el principio había sospechado de él. Es cierto, piensa Minogue, sintiendo que su corazón se detiene por un instante. El desconcierto lo inunda. En ese momento, el líder del culto lo atrapa del cuello, levantándolo con facilidad, incapaz de liberarse. A pesar de poseer habilidades de ocultación, estas no sirven de nada ahora. Minogue lucha por respirar, balbuceando con dificultad, preguntándose cómo ha llegado a esta situación. Kang-hee esbozó una sonrisa astuta, dejando escapar una pregunta que resonaba en el aire: ¿cómo podrías saber que el sendero oscuro otorgaría un poder que supera cualquier cosa que pudieras imaginar? Al pronunciar estas palabras, su voz se tornó despectiva, era un reproche cargado de desdén. Te gusta tanto hacerte el héroe, ¿verdad? Deberías ser más consciente de tus limitaciones y mantenerte alerta. Sin rendirse, el chico luchaba por contraatacar. ¿No es cierto que tú también disfrutas de hacer teatro? El comentario le dio en el blanco. Minogue sonrió con malicia y continuó: ¿aún sientes rabia por haber sido derrotado por Furimoto Ryumer? ¿No es así con todas sus fuerzas? El chico gritó provocaciones a su oponente. No pudiste alcanzar el rango de clase mundial, y por eso te enojas y actúas de esta manera. No es cierto, su voz resonó, pero la respuesta fue un silencio ensordecedor. Kang-hyun quedó paralizado por unos segundos, mientras la historia llegaba a un clímax. Minogue fue aplastado y arrojado al suelo como si fuera un objeto inútil. Kang-hyun, furioso, contempló el cuerpo sin vida con desdén. Debería haber canalizado su poder demoníaco hacia ese mocoso y hacerlo sufrir más. Justo en ese instante, Kang-woo llegó a tiempo para presenciarlo todo, aunque no pudo evitar la muerte del chico. El potencial que brillaba en los ojos de Kang-woo se encendió con una verdad reveladora. El ser frente a él era un miembro de la secta demoníaca. Lanzó un primer ataque, pero el astuto joven se dio cuenta y lo bloqueó con agilidad. ¿Desde cuándo te diste cuenta de eso?, preguntó, con un tono burlón, mientras su oponente respondía con ira: ¿te diste cuenta de quién eres realmente? No tengo tiempo que perder hablando con basura como tú, contestó el joven, levantando el dedo medio con desprecio. Veamos, ¿puedes darme una respuesta más vibrante y concisa? El blanco de su burla, Kang-hyun, se encontraba tenso. La rabia lo hizo reír de manera sarcástica, mientras su cuerpo se preparaba para el combate. Con fuerza, reunió toda su energía mágica, y su voz resonó potente: te eliminaré pronto. Kang-woo, por su parte, apretó los puños, listo para desatar el poder del acero, listo para responder a este desafío. El enfrentamiento sería titánico: dos jóvenes rivales, uno de cabello negro, el otro de cabello blanco. ¿Quién se alzaría como vencedor? Eso se revelaría después. Por ahora, ambos estaban llenos de fervor, lanzándose al combate como guerreros de un duelo de hip hop. Además de su poder de acero, Kang-woo invocó la fuerza del hielo y la mística de los monstruos de agua, desatando velocidades y presiones extraordinarias, disparando ráfagas heladas hacia Kang-hyun. Esto hizo que Kang-hyun apretara los dientes, furioso, como si estuviera a punto de estallar. Aprovechando la oportunidad, Kang-woo desenvainó una espada larga, atacando frontalmente a Kang-hyun, quien logró bloquear el golpe, aunque la presión acumulada era insoportable. Este tipo es más fuerte de lo que imaginaba, pensó, mientras luchaba por soportar la embestida. Kang-woo levantó su espada, desatando el poder de su hoja, una fuerza abrumadora que dejó a Kang-hyun asombrado. Con un esfuerzo desesperado, levantó las manos para resistir, y la explosión resonó, sacudiendo el cielo. Incluso el corazón de Seúl, a lo lejos, podía sentir la intensidad del combate, mientras Kang-hyun se consumía en una ira que lo llevaba al límite, apretando los dientes con frustración.
Esta vez, el demonio decidió jugar a lo grande con toda su fuerza, levantó el lujoso automóvil y lo lanzó con furia hacia Kang Woo. Justo cuando el vehículo estaba a punto de chocar, Kang Woo, con un semblante serio, reunió su energía mágica y con un corte preciso, partió el coche en dos ante sus ojos. Sin embargo, al alzar la vista, se dio cuenta de que Kang Hyun había aprovechado ese momento para saltar hacia las alturas como un rayo fulgurante. Aquella vulnerabilidad fue un movimiento astuto, lo que provocó que la ira de Kang Woo se encendiera. Con una mueca desafiante, gritó: «Eres un maldito sinvergüenza», sin dudarlo más. Desató su poder celestial al avistar a Kang Hyun, que se lanzaba hacia él con desdén. Kang Woo apretó su puño, combinando un golpe devastador con un movimiento de pierna que desataría su furia. La intensidad de su ataque brilló con fuerza, y aunque sus ojos destellaban con rabia, Kang Hyun no se quedó atrás. Con toda su frustración canalizada en un ataque de destrucción, Kang Hyun se lanzó a la batalla contra Kang Woo. Las dos fuerzas titánicas chocaron, desatando una explosión que resonó en toda la ciudad. El resultado: Kang Hyun fue arrojado varios metros hacia atrás, frenando su caída. Sin tiempo para más peleas, Kang Hyun levantó la mirada, esbozando una sonrisa irónica y exclamando finalmente: «Lo entiendo». Observando al oponente que se acercaba lentamente, ansioso por enfrentarlo, Kang Hyun gritó con voz rasposa: «El que ha obstaculizado nuestros planes no es otro que tú». Al decir esto, abrió su boca en una sonrisa siniestra, sus ojos brillaban con una profunda y amarga venganza. Gritó: «Esa persona no es otra que tú, Kang Woo». Frente a la imponente presencia de su rival, tras la colisión, Kang Hyun exclamó con furia: «¿Quién demonios eres?». En ese momento, el humo negro se alzaba como una tormenta, los rascacielos cercanos estaban cubiertos de una oscura neblina. El panorama era desolador, como si se hubiera hecho realidad la profecía apocalíptica de la anciana Vanga. Entre la densa bruma, Kang Woo avanzaba lentamente, mirando fijamente a su oponente y preguntando con voz grave: «¿Qué quieres decir?». Frente a un Kang Woo imponente, Kang Hyun, que parecía desaliñado, contestó con desdén: «Aquel que ha interrumpido nuestros planes no es otro que tú. ¿Lo entiendes ahora?». Al terminar, su rostro se iluminó con una sonrisa burlona. Kang Hyun dejó escapar una risa sarcástica. «Gracias a Yo, es una de las más poderosas de Corea, pero eso no es suficiente». La ira le brotaba en sudor mientras su voz se tornaba amenazante. «Me he preguntado por qué ella puede intervenir en tantas cosas. Así que te lo pregunto de nuevo». La atmósfera se tornaba cada vez más tensa, llena de humo y llamas, bajo la presión de Kang Hyun, quien gritó con rabia: «Kang Woo, ¿quién eres tú?». La situación era tan absurda que Kang Woo no pudo evitar sonreír con desdén. Pero esa sonrisa, en su rostro, era verdaderamente aterradora, capaz de hacer llorar a un niño durante 3 días y 3 noches. Y como si eso no fuera suficiente, su voz helada resonó con una frialdad que parecía provenir del mismo inframundo: «¿Acaso no te he respondido ya? No tengo intención de perder el tiempo hablando contigo, ¿oíste? Oídos de perro que solo escuchan lo que quieren». En un instante, Kang Woo concentró su magia en la imponente guadaña, mientras que Kang Hyun, avergonzado, se levantó de un salto, levantando su imponente brazo rojo con furia. Respondiendo a la provocación, pensó que no sería fácil rebelarse. «Hablas mucho y no dices nada», resonó su voz como un eco en la oscuridad. Con una fuerza desatada, Kang Woo invocó su magia, la rabia burbujeando en su interior. «Te haré cerrar esa boca para siempre», prometió, y así comenzó un intercambio de magia que iluminó el aire, desatando una tercera explosión que sacudió la ciudad. Ambos guerreros se lanzaron a un duelo de artes marciales, con una velocidad aterradora. Repetía la misma historia. Kang Hyun lanzó su ataque, desintegrando un lujoso automóvil que se interponía. Kang Woo, en respuesta, blandió su guadaña, realizando un corte magistral que no solo destrozó el vehículo, sino que también abrió una herida profunda en el hombro de Kang Hyun, quien dejó escapar un grito rabioso. «¿Pero qué está pasando?», se cuestionó Kang Hyun, su furia transformándose en incredulidad. Sus ojos, como dos brasas ardientes, se fijaron en el individuo de cabello oscuro frente a él, incapaz de comprender cómo podía bloquear cada uno de sus ataques. «¿Qué demonios eres?», se preguntó, atónito ante la realidad. Kang Woo extendió su brazo, desatando un hechizo de truenos que iluminó el campo de batalla, un espectáculo que parecía más un juego que una lucha. Kang Hyun miró su propia mano, empuñando su poderosa arma, y una risa desquiciada brotó de él. «Otra vez esto? Bueno, al menos esto es interesante. Tú serás un magnífico sujeto de pruebas», pensó, mientras Kang Hyun continuaba su danza caótica de locura, riendo y desafiando a su oponente.
Ven aquí, estoy listo para lo que venga, gritó con un fervor casi desquiciado. He acumulado suficientes fragmentos de la grieta, murmuró Kang Hyun, alzando la mirada hacia la abertura en la puerta, una risa de triunfo en su rostro. Una gema de un rojo intenso comenzó a salir lentamente, atraída por su magia, y de repente, se hizo añicos ante los ojos de Kang Woo. Kang Hyun sonrió con desprecio, extendiendo sus brazos para absorber el poder demoníaco de la gema, así como la energía que emanaba de la grieta. Sus ojos se entrecerraron, observando el portal roto. Kang Woo murmuró, notando que la forma de la grieta había cambiado, parecía más grande, y el aura demoníaca que emanaba era más intensa. El aire a su alrededor se volvió denso, impregnado de poder demoníaco. En un parpadeo, Kang Woo vislumbró a criaturas infernales de todos los tipos: demonios de un cuerno, de 1,5, y de 2 cuernos, asomándose tras la bruma, con lenguas afuera, ansiosos y hambrientos. Y en un instante, todos esos demonios fueron absorbidos por el codicioso Kang Hyun. Su cuerpo se llenó de poder, como si una aura resplandeciente lo envolviera. Con una risa estruendosa, Kang Hyun se deleitó en la absorción de aquel poder oscuro, disfrutando de la energía que emanaba de la grieta mientras su sonrisa se ensanchaba, revelando la locura que acechaba en su interior. Con una voz potente y provocativa, instó: ven a enfrentarme. Solo pasaron unos breves segundos antes de que su cuerpo musculoso de 6 paquetes se transformara, adornándose con una nueva armadura. Primero, aparecieron unas alas demoníacas, con una apariencia espeluznante como las de un murciélago. Luego, una cola roja emergió, afilada y amenazante. Kang Woo, aturdido, apenas podía creer que en tan solo unos minutos, su adversario había crecido hasta tal punto. No solo eso, en ese instante, mientras se enfrentaba a la mirada asombrada de su oponente, la carne en su frente se movió, y 2 cuernos más brotaron. Este era el primer plano de la impresionante figura del demonio rojo, Kang Hyun, con un ángulo que respiraba poder y misterio como un verdadero rey del inframundo. Además, el demonio mostró sus afilados colmillos, desafiando a Kang Woo, quien se encontraba paralizado, sobresaltado, preguntándose qué demonios está pasando aquí. Sus ojos se abrieron como platos, examinando al ser infernal frente a él, lleno de signos de interrogación. ¿Dónde está ese desgraciado de cabello blanco y qué es este monstruo rojo con 4 grandes cuernos? ¿Acaso ha invocado a un demonio dentro de él? ¿Es esto solo el alma de un demonio? No podía creer lo que veía. El joven quedó inmóvil, perdido en sus pensamientos durante 2 segundos, incapaz de encontrar una respuesta adecuada. De repente, la mano del demonio rojo se extendió, lanzando una ráfaga de poder que pasó rozando su hombro, lo que lo hizo despertar de su trance. El golpe hizo añicos una parte de la pared detrás de Kang Woo, dejándolo atónito. El joven observaba cómo la bestia demoníaca gruñía, mostrando sus afilados colmillos y lamiéndose los labios. La expresión del diablo rojo se tornó en una leve tensión, como si se preparara para lo que venía. Su risa resonó, llena de satisfacción, mientras exclamaba: así que esta es la sensación. Estoy completamente complacido. Fue solo entonces que el demonio dirigió su mirada hacia Kang Woo, sonriendo de oreja a oreja, y proclamó con voz atronadora: no está nada mal. Al decir esto, los ojos de Hyun centellearon con una mirada mortal. Ordenó: vamos a atacarlo de nuevo, Kang Woo. Este último, frunciendo el ceño y rechinando los dientes, pensó en el tiempo que había pasado en el infierno, y aún así, se sentía frustrado con el comportamiento de aquel loco. ¿Cuánto tiempo había dedicado a entrenar para enfrentar a un ser tan descabellado? En el siguiente instante, el demonio rojo, Kang Hyun, desplegó sus alas y se lanzó como un proyectil hacia Kang Woo, gritando: ve a morir. El joven se vio obligado a retroceder rápidamente, adoptando una postura defensiva, mientras el oscuro guerrero parecía aterrorizado, incapaz de contraatacar. El demonio, riendo a carcajadas, se acercó con determinación, pero Kang Woo, con su cabello negro, se quedó inmóvil, observándolo con una calma inquietante. Un silencio extraño lo envolvía, mientras el demonio rojo, desatando su furia, decidía acabar con el insolente de cabello oscuro. Sin embargo, su confianza era infundada. Kang Woo estaba solo fingiendo, pues en realidad, había desatado el poder celestial que lo elevaría muy por encima de su adversario. Desde las alturas, observaba con deleite cómo el monstruo golpeaba el aire con rabia, mientras Kang Woo disfrutaba del espectáculo. La verdadera alegría llegó cuando Hyun, tras terminar su ataque, se dio cuenta de que no había nada en el suelo. Había desperdiciado mucho tiempo. Su risa se volvió fría y burlona, y concluyó de manera contundente: te aniquilaré en un minuto.
Al declarar esto, concentró su energía y desató la ira de Cray contra el demonio rojo, girando para combinar su poder celestial en un poderoso golpe que impactó en la mejilla derecha del demonio, deformando su rostro. Hyun, sorprendido por la fuerza, se quedó boquiabierto, aturdido, con la cabeza inclinada hacia un lado como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Kang-woo, confundido, gritó con furia si eso era suficiente para detenerlo. Sin esperar más, giró su cuerpo y lanzó un torrente de magia hacia el demonio rojo, creando una explosión que resonó a lo largo de las calles. Pero no se detuvo ahí concentrando su energía, desenvainó su guadaña y lanzó poderosos cortes diagonales hacia adelante. Esta vez, su determinación era aún mayor, se lanzó hacia el demonio, acercando su guadaña al enemigo, sin dejarle escapatoria. Sin embargo, algo extraño sucedía a medida que el demonio sufría los ataques, sonreía con una mueca macabra, mostrando sus afilados colmillos mientras su risa se hacía cada vez más fuerte, esparciendo saliva por doquier. Su risa resonaba en el aire cuando, de repente, el demonio rojo extendió su largo brazo, con garras afiladas, y atrapó la túnica de Kang-woo, tirando de ella con fuerza. Kang-woo, confundido, frunció el ceño, y cuando intentó responder, se dio cuenta de que la guadaña en su mano había desaparecido en un instante como si nunca hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras gritaba al darse cuenta de que su poder demoníaco se desvanecía. ¿Qué estaba pasando? El demonio, Kang-hyun, comenzó a reír a carcajadas, disfrutando de su triunfo. Caíste en mi trampa, sabía que acabarías así, eres demasiado impetuoso. En sus ojos brillaba una malicia que helaba la sangre. Quizás no lo sepas, pero esta es la fuerza de un demonio. Observa el poder de mi sellado. Ante sus palabras, Kang-woo se quedó paralizado, el sudor frío empapando su frente. No podía creer lo que oía, sus palabras lo sorprendieron. El poder de sellado. El demonio rojo se carcajeó, interrumpiendo, tu poder ha sido sellado. En ese mismo instante, las fuerzas del cielo comenzaron a desvanecerse, y Kang-woo empezó a caer libremente hacia el suelo, lo que solo incrementó el deleite del demonio, que no se daba cuenta de que se había atrapado a sí mismo. Al mirar hacia abajo, vio cómo la mano del demonio rojo se aferraba firmemente a su brazo derecho, llenándolo de ira y vergüenza, apretando los dientes con frustración. No solo había perdido su poder como jugador, también se dio cuenta de que no podía sentir ni un atisbo de poder demoníaco en su cuerpo. Kang-hyun lo observaba, disfrutando de su sufrimiento, mientras él intentaba liberarse de su agarre. El demonio sonrió con desdén, no podrás escapar de mis garras. Tras decir esto, el demonio dio un paso firme y, con un grito ensordecedor, lanzó a Kang-woo a varios metros de distancia. Solo cuando su espalda chocó contra un obstáculo pudo detenerse. Kang-woo, frustrado, se sentó en el suelo, abrazando su brazo atrapado mientras gruñía, consciente de lo crítica que era su situación. El demonio rojo, riendo a carcajadas, se burló. ¿Cómo te sientes ahora? Es una buena vista. Kang-hyun avanzó lentamente hacia Kang-woo, su voz cargada de burla. Conozco bien a tipos arrogantes como tú. Sus ojos, llenos de furia, destellaron mientras continuaba con desprecio. Todos ustedes son unos necios que creen que este mundo les pertenece, son un grupo de insolentes. En la mente del demonio, la imagen de Kang-woo, tanto en el pasado como en el presente, era la de un ser audaz y desmesurado. Por eso, no escatimó en insultos. Pero de repente, se quedó en silencio, sus ojos destellando con un rojo intenso mientras miraba a Kang-woo, quien se encontraba en una situación desesperada, creando una atmósfera tensa y peligrosa. La enorme mano del demonio rojo se extendió, atrapando la cabeza de Kang-woo con una fuerza aplastante. No tuvo tiempo de reaccionar el demonio, con una risa burlona, exclamó: es hora de que pagues por tus crímenes. Kang-woo, como un pez fuera del agua, luchaba desesperadamente mientras su vida se desvanecía en la oscuridad. Desde lejos, el sonido de una campana resonó, un paso apresurado se acercaba. Era la pequeña dragona Edeona, su corazón latía con fuerza mientras apretaba los puños y corría, desgarrando el viento. A medida que avanzaba, gritaba con todas sus fuerzas: Kang-woo, ven por aquí. Kang-woo, al escuchar la voz de la pequeña dragona, se estremeció, como si un rayo de esperanza iluminara su ser. Vio al demonio rojo, feroz y despiadado, que estaba acosando a su querido Acheon. Sin pensarlo, levantó la mano y lanzó un hechizo hacia el monstruo, gritando con fuerza: aléjate de Kangura, pero, justo al terminar de conjurar su magia, no pudo soltarla a tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, todo se tornó en un vacío aterrador, dejando a Edeona paralizada, helada de miedo. Comprendió de inmediato lo que sucedía. El poder demoníaco de Kang-woo había sido sellado, así que probablemente no podría usar su fuerza.
Esa fuerza era su única esperanza, la esencia del demonio que lo sostenía. Al ver a la pequeña en ese estado, el demonio rojo sonrió de forma siniestra. Oh, así que eres la niñita que vi el otro día, dijo, girándose hacia Edeona, mostrando sus afilados dientes en una mueca burlona. Parece que tiene cierta relación con el querido Kang-woo, ¿verdad? Al terminar, el demonio rojo lanzó a Kang-woo al suelo con desprecio como si fuera un juguete desgastado, y se rió a carcajadas. No tengo idea de cómo reaccionará su rostro, continuó, acercándose a Edeona con una actitud amenazante. Si te aplasto frente a él, ¿cómo crees que se verá su expresión? La pequeña dragona, tosiendo y luchando, gritó con todas sus fuerzas: suéltame, Kang-woo. Kang-woo permaneció en silencio, incapaz de pronunciar palabra alguna. Solo podía levantarse lentamente, extendiendo la mano para recoger la espada rota que yacía a su espalda. Su voz sonaba profunda, diferente de lo habitual. Tú, asegúrate de comportarte. Esas palabras hicieron que Edeona, que gritaba con furia al demonio rojo, de repente se quedara en silencio, mirando a su amo, Kang-woo, con asombro. Era como si hubiera renacido. Ahora estaba apuntando con la espada rota al demonio rojo, su rostro helado y su tono de voz resonando con una ferocidad inhumana. Ahora, debo avergonzarme de usar esto contra ti. Sin embargo, el demonio rojo no mostró miedo, más bien, se echó a reír como si todo fuera un chiste. ¿Qué puedes hacer si tu poder ha sido sellado? La mirada de Kang-woo se endureció con rapidez, levantó la espada, apuntando directamente al brazo maldito del demonio mientras gritaba: nunca lo haré. Al ver los movimientos decididos de Kang-woo, el demonio rojo abrió los ojos de par en par, dejando de reír y comenzando a sudar. Edeona, igualmente sorprendida, no podía creer lo que veía: el brazo derecho, el que el demonio rojo había sellado. Su poder había sido desgarrado, y yacía, despojado, en el suelo, sangre roja brotando a raudales. En medio de tal caos, Kang-woo mantuvo la calma como si nada le afectara. ¿Quieres saber quién soy, verdad? Bien, permíteme revelártelo. Mientras hablaba, mostró una sonrisa siniestra, mirando fijamente al demonio rojo. Kang-hyun fue testigo de un espectáculo asombroso. Atónito, se quedó inmóvil mientras una creciente ansiedad lo invadía. Ese miserable había cortado su propia mano para deshacerse del sello, aunque aún mantenía atrapado al pequeño dragón en su agarre. Sin embargo, sus ojos rojos, llenos de ira, no podían apartarse del extraño de cabello negro que avanzaba lentamente, recuperando su magia. La fuerza demoníaca regresó de inmediato a Kang-woo tras perder su brazo. El dolor atravesaba su cuerpo, pero en su interior, calculaba. La energía demoníaca fluía en él una vez más, aunque había agotado gran parte de su poder. La furia de Krakon había cesado. Había perdido un brazo, lo que lo colocaba en una posición desfavorable, y el demonio rojo comenzó a burlarse de él. Ese miserable, tan tenaz como una sanguijuela, se atrevía a pensar que aún podía hacer algo. Luego, sin dudar, lanzó a Eonaresa hacia Kang-woo, quien absorbió en sus ojos el desafío y la locura de la acción. En su mente, pensaba que no quería recurrir a ello, pero ya no tenía otra opción. No importaba, sabía que llegaría un día en que tendría que usarlo. Con ese pensamiento, la comisura de los labios de Kang-woo se curvó en una sonrisa traviesa. Su brazo derecho, amputado, comenzaba a desvanecerse en un flujo de magia. Levantó su otro brazo, de forma indefinida, ante sí, mostrando una fachada de confianza. Por dentro, se sentía satisfecho. Después de todo, quien lo mandó a provocar al rey demonio decidió que jugaría a fondo, usando un poder que se adaptara mejor a su esencia. En su interior, las olas de rabia se agitaban como tormentas, mientras que detrás de él se alzaban 3 puertas de madera, y el agua a sus pies comenzaba a elevarse, reflejando su frustración. En ese momento, se preparaba para combinar su poder voraz. La expresión de Kang-woo era fría, y su mirada, decidida, transmitía una firmeza inquebrantable. Sus labios se sellaron en una línea recta mientras ponderaba su próximo movimiento. Aunque había tomado la decisión de actuar, no se apresuró a girar la manija. En cambio, bajó la mirada, sumido en sus pensamientos. La duda aún lo asediaba: ¿debería abrir la puerta o no? Sin embargo, la situación era crítica. No tenía más remedio que arriesgarse y abrirla. Así, con un leve movimiento, la puerta se entreabrió. 10.000 núcleos demoníacos se manifestaron, y la primera puerta se abrió, revelando el presente. El cuerpo de Kang-woo comenzó a desvanecerse desde sus pies, de una manera desconcertante. Una magia oscura y densa lo envolvía por completo, y fue testigo de un fenómeno más extraño que su propia existencia. El demonio rojo se quedó boquiabierto, paralizado por unos segundos, balbuceando sin poder articular palabra.
Su enorme cabeza, llena de cuernos, se llenó de signos de interrogación. ¿Qué era aquello? Se quedó inmóvil, observando cómo el insolente de cabello negro se transformaba. Sin embargo, lo extraño no solo ocurría con Kang Wu, aunque le resultaba difícil de creer, el demonio también se sentía emocionado, listo para saltar de júbilo. No sabía qué estaba sucediendo, pero sus garras habían recuperado su forma. Entonces, ¿qué estaba esperando para luchar? El demonio rojo, ágil como el viento, se lanzó hacia Kang Wu, gritando que todo esto había llegado a su fin. Sin embargo, cuando su puño de 1000 kilos se proyectó, atravesó la figura de Kang Wu. Al ver su forma blanda y gelatinosa, el demonio rojo no pudo evitar sonreír con burla. Ja, 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 pensé que tenías algún plan, te has convertido en un slime. Al ver esto, Edona sintió un profundo dolor, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras gritaba desgarradoramente Kang Wu, pero la vida no es un sueño. El demonio rojo, riendo a medias, de repente se dio cuenta de que lo que tenía ante sus ojos era verdaderamente extraño. La cabeza blanda, al ser golpeada, se desmoronaría, pero allí estaba, como una niebla, rápidamente tomando forma y erigiéndose frente a él. No solo eso, sino que ese cuerpo podía desvanecerse al instante, convirtiéndose en una sombra oscura y mística que abrazaba la mano roja y afilada del demonio. Kang Hyun comenzó a sentirse confundido, observando con ojos aterrados cómo extrañas formas surgían de esa sombra oscura, balbuceando ¿qué es esto? En ese momento, la voz grave de Kang Wu resonó, desafiándolo. ¿No lo ves, cariño? Eran innumerables bocas. Al escuchar esto, el demonio rojo se quedó paralizado, mirando al vacío sin moverse. Su cuerpo ya estaba envuelto por la sombra oscura, listo para ser devorado por la terrorífica escena que se desplegaba ante él. Desesperada, Edona levantó ambas manos, tratando de contener su grito. Pero por más que ella gritara, seguramente el alarido desgarrador del demonio rojo al ser despedazado y caer junto a los edificios eclipsaría todo. Kang Hyun luchaba en un mar de un líquido que parecía sangre, emergiendo y hundiéndose, extendiendo sus manos en busca de ayuda. «Oh, demonio, por favor, ayúdame», clamó. Ante él, de repente apareció un cuerno entre los ojos de una criatura que, por supuesto, no era humana. Al ver a Kang Hyun nadando en un océano rojo, la criatura preguntó con voz profunda ¿qué es esto? Sin importar quién era aquel ser, Kang Hyun luchaba con desesperación. «Sácame de aquí, no puedo perder así». El demonio sonrió de manera aterradora. «Quien te ha convocado para llevarte a esta situación es realmente curioso. Me haré cargo de averiguarlo. Permíteme entrar en tu conciencia». Cerró los ojos, aceptando silenciosamente. Aunque Hyun sentía miedo, pues si algo salía mal podría perder su propio cuerpo, no había otra opción, debía vengarse del tal Kang Wu, el demonio con cara de caballo, que sonreía de manera astuta. Finalmente, este se mostró en su forma verdadera, dispuesto a adentrarse en la mente de Hyun. Veamos a qué se enfrenta este tipo. La mirada del demonio se centró en las piernas y los brazos que colgaban, esperando, y luego en el rostro demoníaco de Kang Wu que lo observaba fijamente. Le tomó un segundo recomponerse. Luego gritó en la mente de Hyun ¿por qué demonios estás luchando contra esta criatura? Deberías enfrentarte a los 7 grandes prodigios, o a Baal, o incluso a Satanás. Hyun no comprendía nada. Confundido, preguntó a la criatura ¿qué monstruo? ¿Acaso intentabas decir que el poder de Oh Kang-gu podría compararse con los 7 grandes prodigios? El demonio con cara de caballo gritó en su mente, provocando que Hyun sintiera un dolor punzante, haciendo que las venas se marcaran en su rostro. Era un verdadero tonto, uno de esos 7 grandes prodigios, pero esos prodigios ya no existían, todos fueron derrotados por ese rey demonio. Por supuesto, el demonio rey del que hablaba el hombre caballo, era Oh Kang-gu. Estaba observando fijamente tanto a él como a Kang Hyun, con una expresión que no se diferenciaba de la de un dios de la muerte. Con el cabello plateado, comenzó a comprender lo que esta entidad infernal insinuaba. Oh Kang-gu era, de verdad, el rey de los demonios. No podía ser, él era el demonio más poderoso. El soberano del 9º círculo del infierno. Si es así, ¿por qué estaba en la tierra? No había respuesta. Kang Wu apareció de repente frente a Hyun, envuelto en una bruma serpenteante. Sin tiempo para entender, Hyun vio cómo una nube de humo púrpura se lanzaba hacia él. Se transformó en colmillos afilados en el instante en que el rostro de Kang Wu adoptó una sonrisa siniestra, similar a la de un demonio. Hyun sintió que aquello también se abalanzaba sobre él como si quisiera devorarlo. Un instante después, en el silencio abrumador, solo quedaba Kang Wu, quien apenas comenzaba a abrir los ojos. No entendía por qué se encontraba en el fondo del océano, ni recordaba lo que había hecho. De repente, su mente estaba vacía, ni siquiera sabía quién era.
De repente, algo emergió desde lo profundo, lanzándose hacia él. Kang Wu esquivó ágilmente, solo para ver cómo eso aplastaba a un individuo de cabello blanco. Lo empujó hacia las profundidades del océano, donde el agua burbujeaba. Seguramente estaba cerca de la muerte. Lo primero que debía hacer era escapar. Se lanzó decidido hacia arriba, hacia la luz que se filtraba desde un viejo marco de ventana. De repente, lo que había visto antes lo atrapó firmemente por la pierna. Miró hacia abajo, solo para encontrar muchas cosas. Eran como manos, pero también tenían forma de hocicos de perro, aferrándose con fuerza a su cuerpo, empujándolo cada vez más profundo. Sus brazos se agitaban frenéticamente, cuestionándose por qué luchaba si no recordaba ni siquiera quién era. No sería más fácil rendirse en este momento, decidió intentarlo. Y sintió como su cuerpo se hundía aún más. Justo cuando estaba a punto de ser desgarrado, de repente oyó una voz lejana llamándolo Kang Wu, Kang Wu. La voz le sonaba familiar, pero no podía recordar de quién era. En el instante en que comprendió que ese era su nombre, apretó los dientes con fuerza. Con todas sus fuerzas, se impulsó hacia arriba. Finalmente, logró alcanzar la manija de la puerta y empujarla hacia arriba. Ante sus ojos, la luz brillaba intensamente. Estaba llorando desconsoladamente, los ojos relucientes de Edeona y Seola lo llamaban repetidamente Kang Wu. ¿Estás bien? Tras ellos, dos hombres robustos, Teso y Sihul, también lloraban con emoción, lo que confundía al joven que recién despertaba. Reconociendo esos rostros familiares, murmuró: estoy bien. En momentos como este, hay que arriesgar la vida para lucir realmente impresionante. La pequeña dragona, con sus patas inquietas, saltó y le advirtió que no bromease más. Ella era la invocación de él y sabía que había estado a punto de desaparecer. Tras pronunciar estas palabras, comenzó a llorar desconsoladamente, enojada porque él había prometido no dejarla sola. Después de consolarla, Kang Wu exhaló un suspiro resignado, reconociendo lo absurdo de la situación reciente. Intentar abrir una puerta era, sin duda, un esfuerzo desmesurado. Abrir la puerta era, en esencia, un medio para extraer poder del laberinto. Incluso en el inframundo, no lo había utilizado mucho, pues con cometer un pequeño error, uno podría ser devorado entero. A un lado tenía a Sea y al otro a Eona llorando, lo que ponía fin a sus pensamientos. Kang Wu miró al cielo, una expresión de melancólica reflexión en su rostro. Si estuviera en el inframundo, abrir una puerta no sería nada extraordinario, pero atravesar este umbral lo obligaba a reconsiderar su enfoque. Con dos pequeñas llorando a su lado, ¿cómo podría morir? En sus brazos se encontraban las cosas que debía proteger. Estaba a la espera de que la realidad le devolviera la conciencia, cuando la tabla del sistema apareció, brillando con un anuncio: has derrotado al demonio del 8º nivel del inframundo, Amhucha. Debido a su límite de nivel, la experiencia adicional se acumulará. Tu poder demoníaco incrementará en 5 puntos. Has obtenido el poder de sellado. Finalmente, una notificación que alegró a Kang Wu. Tras recibir varios golpes de Ekiomir, su poder demoníaco había aumentado, llevando su total a 103, ignorando a la pequeña dragona que seguía haciendo un escándalo a su lado. Kang Wu se sintió satisfecho al haber alcanzado los 100 puntos, el mínimo requerido para ser un ranker en el mundo. De repente, una mano suave tocó gentilmente la herida a su lado. Era Seiya, que utilizaba luz curativa, emitiendo un resplandor cálido que cerró su herida al instante. Aprovechando la ocasión, la pequeña presumió que había alcanzado la 5ª etapa de despertar, dejando a Kang Wu atónito. Solo podía pensar en Sio. Bella también se jactó de que había recibido una misión especial y que, al completarla, todos nosotros subiríamos de nivel. La comisura de los labios de Kang Wu se contrajo. No se suponía que las misiones especiales eran solo para los personajes principales. Esta pequeña realmente lo llevaba de sorpresa en sorpresa. Seiya volvió a preguntar si tenía dificultades para moverse. El joven, distraído, rascándose la cabeza, respondió que un poco no entendía por qué Seiya se acercaba a él. Luego, como si de una princesa se tratara, ella lo levantó con ambas manos, proclamando con firmeza que lo llevaría a casa, lo que lo hizo sentir excesivamente avergonzado. Estaba a punto de inclinarse para agradecerle cuando su mirada se topó de repente con las colinas que emergían bajo su capa, y su mente se nubló por un instante. Las palabras se escabulleron de su boca, y Kang Wu se sintió culpable, esquivando la mirada para evitar que ella atrapara su expresión, ahora tan roja como un tomate. En ese momento, ella le preguntó de nuevo si podía moverse. Por supuesto, la respuesta del joven sería un rotundo no. Moverse era extremadamente complicado, su cuerpo no respondía, tal vez estaba completamente paralizado. Solo su visión permanecía intacta.
No te preocupes, resonó la voz profunda de Tezu, clara y sólida, interrumpiendo el silencio. Él lo cargó con la suavidad de un padre que sostiene a su pequeño a pesar de que yo, el hermano menor, estaba allí, asumiría la responsabilidad de llevarlo a casa sano y salvo. En ese instante, no solo su vista, sino también su olfato, se agudizaron de manera sorprendente. La fragancia penetrante que emanaba de la cuna resultaba abrumadora, haciendo que su rostro se frunciera con desagrado. Kang Wu intentó resistir, aunque de manera débil. Pero, Tezu nos dirigimos en direcciones opuestas, a pesar de su intento de protestar, él no se detuvo si se iba a hacer algo con entusiasmo, sería hasta el final. Kang Wu, sintiéndose al borde de vomitar, seguía adelante, mientras repetía que no podía negarse. El incidente en Gaizu había sacudido al mundo. La aparición reciente de la secta demoníaca también había revelado al mundo su existencia, algo que había permanecido en la penumbra durante tanto tiempo. Fue precisamente por este suceso que la secta dejó de ocultar su identidad después de unos días de calma bajo el sol dorado. El tercer día, Kang Wu continuaba bostezando. Despertó en su cama, levantándose con un suspiro para comprobar si finalmente se había recuperado tras esos largos días de sueño. Al escuchar la voz del joven que se había despertado, la pequeña dragona, Aeona, se lanzó al abrigo desgastado de Kang Wu. Ella, como siempre, se levantó de un salto, preocupada, preguntando si estaba bien. No, respondió él, mientras dirigía su mirada hacia Kwang Yo, preguntando qué hacía allí. Sela, Chen vino a visitarte porque estaba preocupada, dijo ella, haciéndose la desentendida. A pesar de que la chica de cabello rojo pretendía que no había sucedido nada, afirmó que solo había ido a su nuevo apartamento a descansar, pero al despertar esa mañana, ya había devorado un plato lleno de comida. A pesar de que Sela le metía la comida a la boca, él se veía bien. Sin embargo, ella seguía insistiendo en preguntarle si estaba bien o si necesitaba descansar un poco más. Esa preocupación sincera hizo que el corazón del joven se ablandara. Era un sentimiento conmovedor. La sensación de que alguien se preocupaba por él era tan intensa. Era como estar en la cima de una montaña, sintiéndose ligero y elevado. Mientras jugaba, se encontró con la escena de un encuentro fraternal. Al alzar una taza de café, se preparaba para contar una anécdota sobre cómo la sociedad Anun había sido oficialmente disuelta mientras él dormía. Los miembros de la secta demoníaca también fueron capturados por la Orden de la Rosa Roja, pero antes de que pudieran ser interrogados, se transformaron en monstruos. Desde ese día, la secta demoníaca no había tomado ninguna acción. Parecía que casi habíamos erradicado a los demonios del país. También recibimos algunos reportes de que habían aparecido en el extranjero, aunque aún no se atrevían a mostrarse públicamente como lo hacían en Corea. Kang Wu tomó su teléfono y revisó las noticias en las redes sociales como TopTop y Facebook. Las noticias siempre se actualizaban antes que nada. Debajo de los titulares, la imagen de Kim Si-Jun aparecía, siendo aclamado como el nuevo héroe salvador, además de que la Orden de las Mil Espadas había llegado a Corea. Muchos se preguntaban si era Kim Si-Jun quien había atraído su atención. Mirando a Kang Wu de lado, Hondo le preguntó qué pensaba. El hecho de que el incidente en Gaizu hubiera terminado no significaba que él se olvidara de la secta demoníaca, ¿verdad? Por supuesto que no, respondió Kang Wu con una sonrisa. No me detendré hasta haber derrotado a todos ellos. Solo así seré un verdadero compañero de lucha para Hondo. Ella también sonrió, mostrando su entusiasmo. En la red solo se habla de Sejun. No te dejes llevar por los celos y no acoses a los novatos, entendido. Además, un representante de una de las sociedades de rankers del mundo ha llegado a Corea. Se trata de alguien de la secta de las Mil Espadas, una guild de China. Como dicen en la red, Kang Wu recordó un comentario que mencionaba que podrían venir a Corea para reclutar a Sejun. No sabía si eso era cierto o no. Reflexionando, se dio cuenta de que el sistema de espinas estaba perdiendo poder temporalmente, así que probablemente la Sociedad de los Demonios no haría nada al respecto. Después de todo, nunca había considerado la posibilidad de convocar a un demonio dentro de un ser humano. Así que por ahora, solo podía concentrarse en hacerse más fuerte. Pensar en eso hacía que su mente zumbara. La limitación de su nivel de poder demoníaco aún no se había levantado. Si su nivel no aumentaba, solo podía perfeccionar sus habilidades, pero no sabía cómo lograrlo de la manera más efectiva. De repente, una idea destelló en su mente al mirar su teléfono. Recordó a su hermano menor, Kim Se-jun, quien, después de todo, era un verdadero guerrero divino. Tenía que asegurarse de conseguir algo de ayuda.
En la sede de la Guild de las Rosas Rojas, Sejun se dio cuenta de que su senior se acercaba y empezó a gritar con alegría, mostrando su cercanía y cuidado. Ya te despertaste, estás bien. A una distancia no muy lejana, un grupo de chicas estaba alborotada al ver a Seo-on. Por eso, Kang-woo se burlaba aún más de su hermano menor. Las noticias hablaban de él todo el tiempo, seguro que le encantaba. Oh, vamos, siempre me estás bromeando. Cada vez que salgo, todos se reúnen, incluso salir a cazar se ha vuelto muy complicado por esto. Yo no soy quien resolvió ese problema, fue tú. Sejun exclamó. No soy yo a quien aplauden como héroe, eres tú. Se sentía un poco incómodo, desviando el tema. Deja de decir tonterías y haz de cuenta que eres el héroe, por favor. El chico dudó, temiendo que los demás no reconocieran los logros de Kang-woo, pero eso solo lo hacía sentir aún más complacido. Ver a Seo-on ser el centro de atención en todas partes no le traía ningún beneficio, más que causar problemas. Hasta el mismo Sejun tuvo que admitirlo, no había razón para que Kang-woo quisiera corregir eso, así que volvió a enfocarse en el motivo por el que ambos se encontraban allí. El chico preguntó por qué había sido llamado. Kang-woo respondió de inmediato: quiero que me enseñes artes marciales. Un rato después, ambos se encontraban en el gimnasio de la Guild de las Rosas Rojas. Observando el arsenal detrás de Seo-on, le preguntó qué arma usaría Kang-woo. Pero él no tenía idea, simplemente usaba lo que se adaptaba a la situación. Nunca había pensado en esto antes. Con una expresión seria, extendió su brazo derecho, mostrando su arma más utilizada, aunque no era realmente una técnica marcial. ¿Por qué no usas una espada, hermano? Seo-on le ofreció una espada simple. Después de todo, mi maestría se centra en la espada. Kang-woo, un poco distraído, aceptó al fin y al cabo, esa técnica también se llamaba espada de nubes longas. Parecía que la espada era la mejor opción en este caso, en las manos de Seo-on. Entonces, hermano, ¿podrías usar la espada en mi lugar? Seo-on sacó una espada simple. De todos modos, mi habilidad en las artes marciales se ha centrado completamente en la espada. Kang-woo, un tanto aturdido, la tomó. Después de todo, la técnica de la que hablaba se llamaba espada viento longevo, así que la espada parecía la mejor elección en ese momento. También hay una espada básica, similar a la que el chico me dijo que me enseñaría. La técnica fundamental de la espada de Tui Long. Estoy segura de que solo en un día podré aprenderla. Haré una demostración para ti primero, solo sígueme. Cuando la mirada de Sejun se reflejó en el filo de la espada, él de inmediato adoptó una postura seria, se deslizó como un susurro del viento. Avanzó como un torbellino, frente a la pequeña fortaleza de Kang-woo, a unos 5 metros de distancia. Levantó la espada, haciéndola brillar intensamente, y ejecutó de inmediato la técnica de la espada de Tui Long. El viento sopló con fuerza por todas partes, y cada movimiento hacía que la belleza de Sejun aumentara exponencialmente. Finalmente, concluyó con una explosión que resonó contra la pared cercana. Emergiendo de la niebla que él mismo había creado, Sejun observó la expresión atónita de Kang-woo, que aún no podía comprender cómo había ejecutado la octava técnica de inmediato. ¿Y qué hay de la primera? Se veía tan ingenuo que dijo: yo pensé que debía entusiasmarte. Así que lancé un movimiento tan poderoso, seguramente ya has visto todo lo que hice, ¿verdad? Sejun sonrió con ingenuidad y remató con una pregunta sencilla: no fue tan difícil, ¿cierto? Mientras tanto, Kang-woo, con la mente llena de dudas, se preguntaba qué había visto. Sin embargo, Sejun insistía en que solo debía esforzarse por imitarlo. Su rostro de cachorro parecía lleno de confianza. Apretó el puño, afirmando con certeza que él también podría lograrlo como había hecho Sejun. Kang-woo no sabía qué decir. Debería admitir que no había visto nada. Apenas levantó la espada y la dejó caer con fuerza. Al oír el sonido sordo, Seo exclamó: usaste demasiada fuerza. Si atacas así, gastarás mucho tiempo recuperando la energía. Vio que Sejun ejecutaba 2 o 3 movimientos más y, entonces, Seo le enseñó un método diferente. Necesitas usar más fuerza, pero no muevas el brazo así. Hazlo de esta manera, así. Levantó el brazo, tratando de alcanzar un nivel más alto, pero sus esfuerzos eran en vano. Kang-woo respiraba con dificultad, y al final gritó directamente a Sejun: oye, Seo, esto es más fácil de lo que parece. El chico no solo no se negó, sino que se sorprendió al comprender cómo su hermano mayor podía saber eso. Su frustración crecía sin límites. Hay un dicho que dice que no se debe aprender de los genios. Es como el campeón de League of Legends que siempre dice: ataca y lanza el golpe final cuando el jefe tiene poca vida, y lo conseguirás. Kang-woo, frustrado, dejó caer la espada, decidido a no aprender más. Se rindió sin esperar más consejos.
El pequeño MC Hull pensó que estaba haciendo una escena, así que tomó su brazo y lo sacudió. Oye, ¿por qué actúas así? Solo quiero ayudarte. El chico, sintiéndose avergonzado, reconoció que era su culpa, pensando que tal vez no era lo suficientemente fuerte para ayudar. Kang-woo no podía admitir que no era un genio como este chico. Se defendió diciendo que preferiría aprender en otro momento. Sin embargo, Seo, con una energía especial en sus manos, le sugirió: y si aprendes la técnica mental, creo que esto podría enseñarte mejor. Los ojos de Kang-woo se iluminaron al comprender lo que estaba fluyendo dentro de él. Esto se trata de usar la energía interna que fluye a través de los meridianos, concentrándose en el Dantian. Seguramente yo podré hacerlo, ¿verdad? Con determinación, se sentó en posición de meditación. Kang-woo pensó: voy a intentar ver qué sucede. Ya hemos llegado a este punto, debo hacer todo lo que esté a mi alcance. Se concentró en dirigir su energía interna. A través del Dantian, reunió una esfera de energía que comenzó a brillar tenuemente. Escuchó los susurros del viento en el aire, y entonces el sistema se activó, anunciando que había desatado el poder de un dominador demoníaco. La capacidad para controlar esa fuerza oscura había aumentado. Kang-woo permaneció en silencio, sintiendo cada pequeño cambio. Fue entonces cuando el sistema emitió un mensaje: has aprendido la técnica del corazón del dragón celestial y has creado con éxito un cristal demoníaco. Has logrado un indicio sobre la condición final del poder demoníaco. En ese instante, Kang-woo abrió los ojos, atónito, y se dio la vuelta rápidamente. Buscó a su hermano, quien lo miraba con una expresión de sorpresa. En realidad, no estaba buscando a Sehul, sino que estaba intrigado por la pantalla de notificaciones justo frente a él. Al final, el contenido de esa pantalla hizo que Kang-woo quisiera reír a carcajadas. Gracias, hermano mío, te quiero mucho. En la pantalla decía: condiciones iniciales para convertirse en un dios demoníaco. Condición 1, alcanzar 60 puntos de poder demoníaco. Condición 2, combinar 3 poderes o más de manera perfecta. Condición 3, crear un cristal demoníaco de mayor tamaño. Aún no había cumplido esos requisitos. Oh, Kang-woo abrazó su abdomen como si estuviera esperando un bebé. No esperaba que la condición final fuera crear un cristal demoníaco dentro de su cuerpo. Se lo dijo a sí mismo con determinación. ¿Acaso esto se parecía al cristal demoníaco que utilizaba la secta de los demonios? Ignorando a su hermano que lo observaba expectante, Kang-woo cerró los ojos para intentar invocarlo. Tras unos momentos, se dio cuenta de que eran del mismo tipo, pero la fuerza interna era diferente. La secta de los demonios siempre producía una versión diluida, mientras que el cristal que él estaba creando, por supuesto, tenía que ser exquisito hasta la última gota. Entonces, se levantó, mirando a su alrededor. Justo en ese momento, Sehul, confundido, preguntó: ¿no vas a seguir aprendiendo la técnica? Kang-woo sonrió, y el pequeño se acercó a un pilar, preparándose para el combate. Estiró la mano y lanzó un golpe directo. Parecía tener un rencor profundo. El eco del golpe resonó en la sala de entrenamiento. Un pilar se desplomó, y otros 3 cayeron como si fueran dominados por su furia. Ahora comprendía por qué Kang-woo no respondía. Oh, Dios, él estaba usando una técnica y aún así lucía tan impresionante. Al observar su propio golpe, supuso que había consumido aproximadamente 1/3 de su cristal demoníaco. No estaba mal. El pequeño Shi-hul, al ver la potencia de la técnica, corrió hacia él, alabando su destreza. No puedo creer que solo con mirarla una vez, ya pudieras hacer eso. Estaba feliz, sacudiéndose las manos. La nueva técnica que había aprendido era realmente impresionante. A pesar de que el pequeño sirviente de los espíritus de cristal aún era muy joven, su felicidad era evidente. Sin embargo, mientras más entrenara, su poder crecería en proporción. De hecho, el ejercicio podía realizarse sin necesidad de sentarse. Justo cuando esta idea cruzaba la mente del CEO, se dio cuenta, alarmado, de que a su alrededor se estaba formando una aura de energía roja. Con rapidez, intentó detener a Kang-woo, quien no debía dejarse llevar por la emoción. En medio de la conversación, Sehun no pudo evitar el asombro. Su rostro se mostró completamente atónito, mientras emitía un sonido tonto que llevó a Seo-on a preguntarle de nuevo, con la misma incredulidad: ¿estás bien? Kang-woo solo pudo responder con un suspiro, mientras su expresión reflejaba a alguien que había estado lidiando con una adicción durante años. Hermano, no deberías hablar así, no se trata solo de tu entrenamiento. Usar la técnica mental puede tener consecuencias. Este es el efecto de la retroalimentación. Se veía extraño. En su memoria, mientras dominaba el Macomerus, Kang-woo pensó que usar la técnica mental podría ser un desafío. Además, había una oportunidad de progresar.
Se acarició la barbilla, disfrutando de la idea de concentrarse en aumentar el tamaño de ese cristal demoníaco. Y, de paso, le preguntó a Sio si la técnica que había aprendido era la mejor disponible. Si la vas a enseñar a un ídolo, debe ser la mejor, dijo, dándole una palmadita en el hombro para tranquilizarlo. Kang Wu, no te preocupes, ya hemos terminado con la técnica mental, así que olvida el resto. Se rió ampliamente. La próxima vez, vamos a atravesar la puerta de nivel siglo. Tras eso, Kang Wu se dirigió al estacionamiento, mientras Sejun, un poco tímido, pidió permiso para tomar el tren a casa, pero él se negó. Aunque no seas pobre y tengas un coche, ¿acaso piensas rechazarlo cuando el motor rugió? Él dijo Sejun, presto atención, pronto compraré un auto para ti. Recuerda usarlo bien. Él se rió, sin poder contenerse, mientras negaba con la cabeza. Tú ya has hecho mucho al cubrir los gastos médicos de mi madre, estoy inmensamente agradecido. ¿Por qué más necesitaría un coche? Porque así es como funciona esto, respondió, mientras continuaba hablando. Cuando tengas un auto, cada vez que yo te llame, llegarás mucho más rápido. Sejun se sonrojó, sintiéndose profundamente conmovido. Era un gesto que lo hizo reflexionar sobre cómo sería la vida de este chico sin él. Sin embargo, un simple coche no podía compararse con lo que había aprendido recientemente. De repente, notó que frente a la casa del CEO había dos hombres imponentes, vestidos con ropa de artes marciales, como estatuas guardianas. Pero, ¿acaso su hermano había pedido alguna vez que alguien cuidara la puerta? Bajó del auto con cautela y preguntó: ¿Quiénes son ustedes? El hombre con una cicatriz que cruzaba su ojo derecho respondió: Soy Nam Gong Jin, el capitán del tercer equipo de la secta de las 1000 espadas. Miró a Sejun, que acababa de descender del vehículo. El rey de las espadas desea conocer a Van Long, el espadachín de Corea del Sur. Síguenos. Al escuchar rey de las espadas, Sejun quedó helado. ¿Es él el rey de las espadas? Mujin, una simple pregunta lo había hecho enojar. Nam Gong frunció el ceño, advirtiendo al chico que no debía mencionar el nombre de su maestro de forma tan imprudente. Al ver que Sejun guardaba silencio, el hombre ordenó: síguenos, el avión ya está listo. Kang Wu le dio un ligero apretón en el hombro a Sejun, indicándole que avanzara. Él salió adelante, mirando desafiante al hombre cicatrizado y murmurando: ¿Qué demonios te pasa? Hablando así con alguien que no conoces. Nam Gong lo miró como si viera un espectro al que había que eliminar, desafiándolo con un gesto amenazador. Sin embargo, la expresión de Nam Gong no intimidó a Kang Wu ni un poco, estaba lejos de ser suficiente para asustarlo. Continuó con su reprimenda: ¿Qué te crees, hablando así con alguien que nunca has visto? Nam Gong se enfureció al instante, listo para arremeter, y le preguntó: ¿Quién eres tú? Soy el hermano de Seo-on, respondió el muchacho con desdén. Kang Wu no se quedó atrás, pero apenas logró pronunciar su respuesta cuando el hombre se mostró escéptico. El hermano de Sejun es Kim Yong-hul, no se supone que está en prisión. Sin embargo, al final, decidió ser honesto. En el mundo criminal, la lealtad es más fuerte que la sangre. No he escuchado todo con claridad, pero desde esas palabras, el eco de su voz se ha infiltrado en el corazón de la Sejul. Realmente es un ídolo, aunque frente a mí aún resuena la voz despectiva de Nam. No tienes interés, solo buscas a Van Long, le digo mientras intento apartarme, pero, inesperadamente, Kang Wu no se mueve, y en su lugar, responde con sarcasmo.